Si después de ese momento sigo haciendo 5 repeticiones con 100 kilos, llegará un momento, a lo mejor al tercer o al cuarto mes, que ya no mejoro nada. Si acaso, mantendré el nivel. Es decir, lo que antes era una sobrecarga progresiva, ahora ya no sobrecarga. Y como no sobrecarga, mi cuerpo ya no se adapta. Entonces, esto también es complicado, ¿por qué? Porque el techo del deportista, todas las personas tenemos un techo, un límite potencial. Al principio estamos tan lejos de él que es muy sencillo mejorar. Y métodos muy poco agresivos y métodos muy generales hacen que mejoremos el rendimiento. Conforme estamos más arriba y más cerca de ese techo, es complicado generar sobrecargas. Hay que ser más agresivo, hay que tomar más riesgos. Hola compañeros, estamos aquí una semana más en el podcast As Sport y nada, contaros que estamos ahora mismo en España, Jaime y yo, él está en Sarria, yo estoy en Zamora, así que estamos muy contentos, más felices incluso que de costumbre por estar en casita, así que nada, igual lo notáis en el tono del podcast. Deciros en primer lugar, quería explicar por qué un título tan clickbait que no solemos hacerlo. Y realmente es que mi opinión no es tan pretencioso como puede parecer en principio, sino que yo realmente creo que hay una clave de la mejora física, ya no solo de un jugador, sino de cualquier persona en cualquier ámbito, pues de un agricultor, de un albañil, de una persona que trabaja, de un transportista, que trabaja moviendo muebles, cualquier tipo de persona, al final sufre una mejora física cuando se imponen ciertas demandas sobre su cuerpo que exceden el límite actual que él puede soportar o que exceden, mejor dicho, que exceden su nivel de rendimiento actual y por lo tanto su cuerpo se adapta. Entonces, ¿cuál es la clave para conseguir mejoras continuas que no sean puntuales, sino que se prolonguen durante meses, años, décadas? Pues yo creo que es la sobrecarga progresiva. Esa creo que es la clave para la mejora física, no solo de un jugador de baloncesto, sino de cualquier persona. Es decir, al final, ese cuerpo de ese jugador no busca saltar más para meter mates o para meter más canastas, no sabe lo que es eso. Lo que hace es, yo tengo este nivel de rendimiento, imponen estas demandas sobre mí que son agresivas, mi cuerpo quiere protegerse, quiere intentar estar más adaptado para intentar mejorar la posibilidad de sobrevivir, por así decirlo, y de reproducirse. Y para conseguir esa selección natural, lo que hace es fortalecerse en la dirección en la que proponemos contenidos de entrenamiento, ¿vale? Entonces, al igual que la persona, por ejemplo, que es transportista, de repente empieza a desarrollar pues, erectores espinales, toda la zona lumbar, la zona de la espalda se le fortalece mucho más que otras zonas, como la abdominal, por ejemplo, pues está todo el día moviendo muebles. Por lo tanto, ciertas partes de su cadena posterior son mucho más fuertes de lo que eran si se dedicase a ser informático, por ejemplo. Vale, ¿qué ocurre, por ejemplo, con ese agricultor? Pues que a lo mejor tiene una fuerza de presión, tiene unos antebrazos exageradamente fuertes, mucho más que una persona normal. ¿Por qué? ¿Porque su cuerpo quiere trabajar mejor? No, porque su cuerpo ve que hay ciertas demandas y que o se adapta o es difícil sobrevivir, ¿vale? Entonces, ¿por qué creo que la sobrecarga progresiva es la clave? Porque realmente tenemos que generar sobrecargas progresivas constantes en la dirección que queremos y con la magnitud que queremos, ni más ni menos, para conseguir mejoras importantes que sean significativas, que se prolonguen en el tiempo y de esta forma evitar estancamientos. Muchas veces lo que ocurre es, cuando tenemos poca experiencia trabajando los jugadores físicos, al principio generamos sobrecargas progresivas porque el jugador tiene poco nivel y casi con cualquier estímulo lo generamos. Después pueden suceder dos cosas o dos errores comunes. Por una parte, que generemos una sobrecarga muy pequeña que casi no sea sobrecarga y por lo tanto que se adapte. Es decir, si hacemos, por ejemplo, sentadillas con 100 kilos y mi nivel actual de rendimiento, por así decirlo, son 80-90 kilos. Cada vez que hago con 100 kilos, realmente es un estímulo para mí intenso, es un estímulo complicado. Es decir, si yo, por ejemplo, estoy acostumbrado a hacer 10 repeticiones con 80 kilos y ahora hago 4 o 5 con 100, es un estímulo fuerte. Luego podré hacer a lo mejor 6, luego 8 y a lo mejor en un tiempo hago 10. Si después de ese momento sigo haciendo 5 repeticiones con 100 kilos, llegará un momento, a lo mejor al tercer o al cuarto mes, que ya no mejoro nada. Si acaso, mantendré el nivel. Es decir, lo que antes era una sobrecarga progresiva, ahora ya no sobrecarga. Y como no sobrecarga, mi cuerpo ya no se adapta. Entonces, esto también es complicado, ¿por qué? Porque el techo del deportista, todas las personas tenemos un techo, un límite potencial. Al principio estamos tan lejos de él que es muy sencillo mejorar. Y métodos muy poco agresivos y métodos muy generales hacen que mejoremos el rendimiento. Conforme estamos más arriba y más cerca de ese techo, es complicado generar sobrecargas. Hay que ser más agresivo, hay que tomar más riesgos, hay que ir a por tecnología o a por ejercicios un poco más avanzados, porque los básicos, por lo menos ejecutados de la forma en la que veníamos haciéndolo, ya no generan esa sobrecarga progresiva. Por lo tanto, es un problema que, sobre todo en profesionales, hay que intentar tener en cuenta y que es complicado seguir mejorando ciertas acciones cuando ya son muy buenos en esas acciones y llevan años o décadas ejecutándolas, como ocurre a veces en el salto vertical o en la aceleración o en diferentes gestos en baloncesto. El otro problema, ¿cuál puede ser? Que también os ha pasado seguramente a todos, generar sobrecarga demasiado grande. Es decir, que yo, por ejemplo, esta semana quiero generar sobrecarga, imaginaos, en cadena posterior, por la razón que sea,
y en vez de generarla en el límite que yo quería, genero mucho más y tiene una lesión de isquiosural, por ejemplo, bíceps femoral. O no tiene lesión, pero tiene unas agujetas exageradas que no le permite cumplir con el programa o le repercute para el entrenamiento en pista. O imaginaos que tenemos un mesociclo duro de, imaginaos, 3 semanas, no de choque, pero bueno, 3 semanas duras en pretemporada que queremos aumentar bastante la fuerza del tren inferior, sobre todo en cualquier gesto, pero principalmente gestos verticales, tipo pues, sentadilla con yoyo, sentadilla unipodal, ¿vale? ¿Y qué pasa? Que después de esas 3 semanas tenemos una tendinopatía reactiva del tendón rotuliano, suele ser más rotuliano que el cuadricipital, de esos jugadores o de varios jugadores. ¿Por qué? Porque las demandas, la sobrecarga ha sido tan excesiva que hemos excedido el nivel que ese jugador podía tolerar. Por lo tanto, estamos invirtiendo mucho para conseguir mejoras, eso es cierto, pero no estamos pasando. Por lo tanto, seguramente mejoremos menos y corremos mucho riesgo de que tenga una lesión o que tenga una sobrecarga demasiado grande que además nos impida seguir generando sobrecargas en el futuro y perdamos estímulo de entrenamiento. Entonces, con esto en mente, vamos a intentar hablar de cómo se podrían generar estas sobrecargas. Bueno, perdonad, antes de continuar, decir que este concepto de sobrecarga progresiva y de ruptura de homeostasis, que es lo que hace que mejoremos, no es solo a nivel físico, es a nivel cualquier tipo de mejora que se dé en el cuerpo humano. Por ejemplo, a nivel psicológico, pensemos una persona que al principio se pone súper nerviosa, hablando delante de un grupo de amigos, ¿vale? Y al cabo de años, esa persona puede dar una ponencia delante de 300 personas. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Que al principio su nivel de tolerancia a hablar en público, por ejemplo, era muy bajito y al cabo de exponerse de forma progresiva, porque es importante, si a esa persona el primer día la pones delante de 300 personas, seguramente se lleve un trauma que no conseguirá o que le será muy difícil volver a intentarlo. En cambio, si después del primer día habla con sus amigos, pero alguien le graba, después habla con un grupo de desconocidos, no de amigos, después da una charla pequeña ante desconocidos de 20 minutos, pero en este caso va a ser en un stand, por ejemplo, pues de pie y más tipo monólogo. Es decir, al final, con pequeñas sobrecargas progresivas, esa persona puede llegar a un nivel exagerado comparado con cómo estaba antes, cómo estaba al principio. Y la clave es eso, generar sobrecargas progresivas. Por lo tanto, que sepamos que no es solo a nivel físico, sino casi en cualquier cosa de nuestra vida, la sobrecarga progresiva es la clave para la mejora, ¿vale? Vamos a ver ahora qué tipos de sobrecarga progresiva podríamos generar. Va a haber seguro un montón de ideas que a mí se me olvidan, solamente quería poner algunas claves, algunas ideas para que os genere de nuevo a vosotros pues otras ideas nuevas y que podáis ir creciendo, ¿vale? Entonces seguro que me dejo alguna, pero bueno, me lo perdonáis. ¿Cómo podríamos hacerlo? Pues básicamente habría que intentar generar esa sobrecarga en variables relacionadas con el volumen, con la intensidad y con la densidad, ¿vale? Principalmente. En el volumen, ¿cómo podemos hacerlo? Pues, por ejemplo, el número de series, que cada vez hubiese un número de series creciente. Ya veríamos qué porcentaje de aumento, pero bueno, en principio, hacer más series. También hacer a lo mejor más repeticiones con las mismas series. Quizás hacer más ejercicios, es decir, que no haya más series en total, pero sí más ejercicios y por lo tanto más estímulos diferentes. También, por ejemplo, un tonelaje mayor, es decir, el tonelaje son los kilos que haces en una serie y luego los vas sumando. Pues, por ejemplo, si hago 10 repeticiones con 70 kilos, son 700 kilos de esa serie y luego voy sumando así en cada ejercicio o si quiero en todos los ejercicios de un grupo muscular o del tren inferior o como queramos considerarlo. Si cada vez tengo más tonelaje, estoy generando sobrecarga progresiva a priori. ¿Por qué digo a priori? Porque si dentro de un año eres mucho más fuerte y haces un poco más de kilos, pero no muchos más, a lo mejor tu RP es menor aún con más kilos. Es decir, para ti en ese momento ya no es sobrecarga progresiva. Y esto es lo que decíamos del techo, ¿vale? Pero en principio, a corto plazo, si haces más tonelaje, estás generando sobrecarga respecto al nivel de rendimiento anterior. Y también, por ejemplo, tonelaje relativo, que creo que es más interesante. Al final el tonelaje os va a ser útil y es una medida sencilla, pero creo que al final se pierde lo cualitativo. Entonces, con tonelaje relativo, básicamente hace alusión al porcentaje de RM que utilizas. Es decir, pues por ejemplo, no es lo mismo que una persona haga 700 kilos de tonelaje y otra 700, cuando para uno su RM es, imaginaos, 150 y para la otra persona es 100. Entonces, el tonelaje relativo intenta hacer alusión a ese porcentaje de RM y el tonelaje que se hace con cada diferente porcentaje, ¿vale? Creo que es interesante el tonelaje sobre todo a nivel individual, es decir, creo que para comparar entre grupos pues no es tan interesante, con el relativo por supuesto un poco más, pero aún así quizás no sea tan interesante, pero creo que a nivel individual sí que lo es. Entonces, si tenéis a un jugador o vosotros mismos queréis probarlo y calcular la carga o el volumen de entrenamiento o la relación entre volumen e intensidad con tonelaje relativo, puede ser interesante. Pues los kilos sumados con distintos porcentajes de RM. Podéis hacer diferentes ecuaciones o diferentes estimaciones de la carga y con eso vais a ir generando sobrecarga progresiva. Y veréis cómo simplemente al cuantificarlo es más probable que seáis precisos al generar esa sobrecarga. Vale, ¿qué tipo de sobrecarga más podemos hacer? Pues más enfocado un poco más a la intensidad. Por ejemplo, el peso es la más sencilla, la que casi siempre hacemos.
pues antes hacía sentadilla con 100 kilos, ahora me pongo 105, y después 110, y después 120. Es sencilla y está perfecta, ¿vale? Pero también podemos hacerla quizás con velocidad. Ahora mismo, por ejemplo, hago X repeticiones con 100 kilos, voy a hacer de nuevo X con 100 kilos, pero ahora me impongo un tempo que es incómodo para mí. Pues, por ejemplo, si no doy ninguna norma, a lo mejor hago un tempo de 1,5, 1,5, 1,5 segundos bajando, 1,5 segundos subiendo, por ejemplo. Pues a lo mejor ahora me impongo un tempo al bajar de 3 segundos o 4 segundos, una fase excéntrica acentuada, es decir, no sobrecarga, no hay mayor fuerza en fase excéntrica que en fase concéntrica, pero sí estoy más tiempo en la fase excéntrica. Ya hay una sobrecarga muy grande, lo podéis probar y seguro que lo sabéis, respecto a la serie libre. De hecho, no podréis hacer con el mismo peso que hacíais con el tempo libre, ¿vale? Pero otra forma sería, por ejemplo, la fase excéntrica libre y la concéntrica lo más rápido posible. También mucho más duro que si te lo dejas libre. Es decir, es mucho más duro hacer una sentadilla subiendo al 100% de la potencia que puedes, la velocidad, con X kilos, 80 kilos, 100 kilos, lo que sea, que subir al ritmo al que tu cuerpo te pide, ¿vale? También, por ejemplo, en cuanto a RPE, es decir, podemos tener cuantificado el RPE de cada sesión y que cada vez el RPE sea mayor. Creo que es una de las mejores fórmulas. ¿Qué pasa? Que al final tiene un límite el RPE, no podemos subir más de 10 si contamos de 0 a 10 y tampoco es interesante estar siempre en 10. Entonces, creo que el RPE en sí es interesante, sobre todo a corto plazo, sobre todo dentro del microciclo, ver qué días queremos generar más RPE, pero claro, al final, a largo plazo, como el organismo del deportista se adapta, lo que ahora es un 9, dentro de 2 años, a lo mejor ese mismo 9 es muchísimo más. Por lo tanto, que si hacemos solo RP, creo que se queda un poco cojo, ¿vale? También, por ejemplo, variables muy cualitativas tipo la velocidad, pues, por ejemplo, la altura saltando. Diferentes ejercicios en los que haya un componente pliométrico o haya una fase aérea, podemos cuantificar esa altura. Si ahora, por ejemplo, le propongo saltar con peso y salta 20 centímetros y luego le exijo y le aprieto para que llegue a 25, estoy generando sobrecarga, aunque no haya ni más series, ni más peso, ni más repeticiones, ni esté cambiando el tempo en sí, ¿vale? Luego, por ejemplo, ¿qué más? El ROM, el rango de movimiento. Creo que es una muy buena forma en la que, por ejemplo, en este ejercicio, sentalla, por ejemplo, un split búlgaro. Al principio bajaba pues más o menos paralelo el muslo, ¿vale? Al suelo. Y ahora le obligo a que baje 7 grados más. Al final, sin cambiar ninguna otra variable, sí que estoy aumentando el rango de movimiento. Al final otras se van a afectar, obviamente. Al final, si hago eso, seguramente tenga más RPE, tendré más tiempo bajo tensión. Hay diferentes variables asociadas a esta, pero creo que la principal, la protagonista en este caso sería el ROM, y ese aumento de rango de movimiento ya nos da una sobrecarga respecto a no imponer ese ROM extra. Luego, por ejemplo, a veces sobrecargas excéntricas, es decir, que el jugador haga, imaginaos, press banca, en el que impongo un tempo de 2 segundos al bajar, 1 al subir, ¿vale? Pero al bajar yo lo empujo un poco hacia abajo. Entonces, al final, haciendo las mismas series, con más repeticiones, con mismo peso externo, yo le aumento un poco los kilos al bajar y entonces haciendo todo igual ya tengo una sobrecarga que antes no tenía. Es decir, el jugador está más o menos estancado en press banca y no consigue pasar de hacer 5 repeticiones con 100 kilos, por ejemplo. ¿Vale? Pues vamos a probar un mesociclo de sobrecarga excéntrica. Y cuando baje, trabajando, qué sé yo, pues a 8 repeticiones con 90, 95, yo le empujo al bajar y le impongo una sobrecarga excéntrica. Le pongo más kilos los que podría él subir en concéntrico. Seguramente después de X semanas ese estancamiento se habrá roto y habrá mejorado un poco, habrá subido un poco su nivel de rendimiento. Y luego también es una forma interesante, creo, añadir ejercicios nuevos. Muchas veces el cuerpo, os habréis dado cuenta, o creo que le pasa a todo el mundo, a mí también, que añadimos un ejercicio, por ejemplo, y yo siempre intento añadirlo con poquísimo volumen, porque yo sé que los jugadores, al final, su cuerpo está adaptado a ciertas cosas, si se mueven diferente y más con resistencia externa, con peso, pueden tener agujetas. Entonces esto pasa, por ejemplo, jugadores que hacen el peso muerto bien, son fuertes, sobre todo, por ejemplo, gente de la Europa del Este suele ser muy fuertes en ese gesto, y en cambio, cuando yo añado isquionórdico, que me gusta añadirlo porque creo que aporta una proporción diferente de activación a la musculatura posterior y me parece que es interesante en cuanto a resiliencia y robustez de los isquiosurales, ¿vale? Entonces, de vez en cuando meto diferentes, por decirlo, nociones o estímulos pequeños de isquio nórdico. Y como empiezo es haciendo una serie de 2 repeticiones de isquio nórdico, sin hacer obviamente la fase concéntrica porque aún no podrían, simplemente bajar. Y con eso que me miran en plan de, pero ¿cómo que 2 repeticiones? Y yo, pues haces 2 repeticiones. Una, subes y otra. Ya está. Casi todos los jugadores sienten un pelín de agujetas haciendo eso. Simplemente eso. ¿Qué pasa? Que si yo pongo, por ejemplo, 2 de 8, al día siguiente no pueden moverse, a los 2 días no pueden moverse, no pueden correr, lío con el entrenador
y mucho riesgo sin ningún sentido. Entonces, ¿a dónde quiero llegar? A que si hacemos una sesión de entrenamiento y añadimos ciertos ejercicios nuevos sin poner más volumen, ni más peso, ni más series, ni más nada, simplemente el que el gesto sea diferente ya supone una rotura de la homeostasis para nuestro cuerpo y ya será un nuevo reto para ese organismo. Vale, ¿qué más podríamos hacer? Por ejemplo, los tiempos de recuperación entre repeticiones o entre series o entre sesiones. Imaginaos, por ejemplo, una serie clúster. El clúster, para los que no sepan lo que es exactamente, básicamente lo que quiere hacer es subdividir una serie en pequeñas subseries, ¿vale? Y de esta forma que la velocidad caiga menos, haya menos fatiga metabólica y la mejora neuromuscular sea igual o incluso mayor. Por ejemplo, mi objetivo es hacer 2 series de 8 repeticiones en sentadilla con 100 kilos, ¿vale? Subiendo lo más rápido posible. Si las hiciese tal cual, 8, paro y 8, seguramente la pérdida de velocidad fuese, imaginaos, un 20% y la fatiga metabólica o el estrés metabólico pues tendría cierta magnitud. Pues imaginaos, pues el lactato aumentaría tanto, los hidrogeniones, lo que sea. Si yo en vez de hacer eso lo que hago es 2 repeticiones, dejo la barra en el rack 10 segundos, 2 repeticiones, dejo la barra, 2 repeticiones, así, al final seguramente la velocidad caiga mucho menos de lo que había caído la primera vez y también la fatiga metabólica será menor. Esto nos va a repercutir en menor hipertrofia, porque al final estamos yendo mucho más lejos del fallo muscular, pero seguramente un rendimiento neuromuscular al menos tan bueno como con la otra forma, o incluso mejor, porque al final la velocidad media va a ser más alta y sobre todo mucha menos fatiga neuromuscular, por lo que el entrenamiento posterior de baloncesto o al día siguiente o lo que sea, se verá menos afectado. Por lo tanto, si yo al principio propongo ese clúster y después el clúster es recuperando menos o sin clúster, haciendo lo mismo, el mismo volumen, la misma intensidad, tengo más carga, más sobrecarga, ¿vale? También, por ejemplo, entre series. Si yo recupero 3 minutos entre series y después 2 y después 1, aún haciendo lo mismo, es mucho más intenso, ya que la densidad es más alta. Lo mismo entre sesiones de entrenamiento, como queráis verlo. Simplemente jugar con los tiempos de recuperación. Vale, y ahora vamos a ver pequeños consejos de cómo creo que podría hacerse. Al final este tema creo que más que en cuanto a conocimiento o en cuanto a saber cómo entrenar, tiene más que ver con metodología y con ser metódico, por así decirlo, ¿vale? Valga la redundancia. Al final creo que hay que desarrollar una metodología que nos sea muy útil, pero también muy práctica, muy aplicable. No podemos empezar una semana haciendo todo y poniendo 10 horas al día para controlar la carga, porque eso no es sostenible en el tiempo. Y al final la clave es hacerlo siempre y que longitudinalmente seamos muy constantes. Entonces yo os voy a proponer alguna idea que creo que es interesante y que yo voy a intentar implementar más o menos algo así. Aún no tengo claro si va a ser así del todo, pero bueno, os doy más o menos la idea de cómo tengo ahora mismo en mi cabeza. Anotar, al principio recomiendo anotar lo que el jugador hace realmente. ¿A qué me refiero? Muchas veces, por ejemplo, proponemos X series de X repeticiones con este peso, esta velocidad, lo que sea. En nuestra cabeza y en el papel está perfecto porque al final dedicamos tiempo y somos buenos profesionales y va a estar bien, ¿vale? Pero luego lo que hace el jugador no siempre es eso. Y esto nos ha pasado seguramente a todos muchísimo. Yo, por ejemplo, pongo a los jugadores su peso en el ejercicio, su nombre, o sea, todo, y yo de repente a veces que me doy cuenta que dos que entrenan juntos, por ejemplo, por parejas, uno utiliza el peso del otro. Y que yo les digo, joder, pero cambiarlo, lo que tenéis aquí en el papel, y dicen, sí, no me he dado cuenta. Y al final quería que trabajasen a 1,2 metros por segundo y ese jugador me ha trabajado a 0,9 o 0,8 porque ha hecho con el peso del compañero para no cambiarlo o porque no se ha dado cuenta. Entonces, al final, yo no puedo contar con que ese jugador ha hecho lo que yo quería. Es decir, no puedo poner en mi planificación, vale, esto está genial, que yo puse 1,2, perfecto. Pero velocidad, 10%, ya está. No, porque al final ese jugador lo que ha hecho ha sido 0,8 metros por segundo, pero velocidad del 25%. Entonces, lo que yo tengo que hacer es anotar lo que ha hecho realmente. Yo esto, por ejemplo, lo hago en la pista y lo hablo con el entrenador. Una cosa es lo que planificamos y otra cosa es lo que hacemos, porque si no, al final nos llevamos a engaño. Si yo, por ejemplo, planifico 80 minutos junto con el entrenador, con este número de pistas, con esta carga en cuanto a, por ejemplo, digamos, en cuanto a correr, campos de ida y vuelta y demás, y luego hacemos 100 minutos con mucho más ritmo, con menos cambios, etcétera, etcétera, hay que apuntar lo que hemos hecho, no puedo apuntar lo que hemos planificado, pues al final si no es engañarnos y hacernos trampas al solitario. ¿Vale? Luego también, por ejemplo, planificar la magnitud a otra cosa, perdón. Lo pueden anotar los jugadores, no vosotros. No hace falta que vayáis uno por uno anotando lo que hacen. Podéis ponerlo en un papel, yo os lo digo, por ejemplo, en tren superior, apúntame las repeticiones que has hecho con el peso. Pues, por ejemplo, yo les digo, quiero que hagas en torno a 8 RIR 1, ¿vale? Pues yo he cogido 80 kilos y he hecho 9 con ese peso, ¿vale? Perfecto. O sea, no hace falta que lo hagáis vosotros. Luego otra cosa, planificar la magnitud de sobrecarga progresiva que queremos crear y a través de qué vía. Pues, por ejemplo, vale, esta semana, por ejemplo, quiero crear una sobrecarga progresiva de, digamos, imagínate, un 15%, un 20% y principalmente mediante el peso unos días y el ROM otros días. ¿Vale? Perfecto, yo ya sé qué magnitud y yo ya sé
mediante qué vías, porque si no al final es muy complicado. Perfecto. En el siguiente mes voy a intentar principalmente conseguir esa sobrecarga mediante la velocidad, ¿vale? Que lo muevan lo más rápido posible al subir y a veces jugando con esa acentuación excéntrica y a veces con sobrecarga excéntrica. Entonces la sobrecarga no va a ir tanto por el peso ni por el ROM, sino por la velocidad y la sobrecarga excéntrica. Entonces de esta forma tendremos más claro qué queremos conseguir y nos será más fácil conseguirlo, ¿vale? También comprobar con el RP si hemos acertado en el rango de sobrecarga progresiva. Por ejemplo, imaginaos que queremos crear esta sesión de fuerza, sobrecarga progresiva, digamos, de un 15 o un 20%. Es decir, que la semana anterior les suponía esta carga, les era así de duro y ahora quiero que les sea más duro por las vías que hemos comentado, ¿vale? Si yo, por ejemplo, estimo que va a ser un 7 en RP y de repente todos me dan un 9, un 10, un 1,5, me he pasado, la he cagado, ¿vale? Es importante comprobarlo, pero también puede ser al contrario. Quiero crear sobrecarga progresiva y los juegos me dan un feedback, tanto cualitativo como en RP, como lo que queráis, como lo miráis, de que ha sido bastante suave, o sea, que no ningún problema y que bastante cómodo. Al final, quizás a lo mejor no hemos creado ni sobrecarga. Lo que estimamos que iba a ser sobrecarga no lo ha sido. Obviamente esto puede pasar, nos va a pasar a veces, pero si hacemos este proceso va a ser muy fácil ser cada vez más precisos y ajustar y realmente conseguir la sobrecarga que queremos. Si lo conseguimos, ¿qué haremos? Reducir posibilidades de sobreentrenamiento, ¿vale? También reducir la probabilidad de que haya lesión, porque al final si generamos una sobrecarga enorme, es probable que tanto en ese ejercicio como posteriormente ocurra una lesión más o menos evitable, y también mejorar más que si no lo hiciésemos. Al final la clave de la mejora es sobrecarga progresiva. Si generamos continuamente sobrecargas progresivas precisas, en la línea en la que queremos, mediante la vía que queremos y la magnitud que queremos, es muy probable que mejoremos bastante a los jugadores continuamente. Si no lo hacemos es más difícil, por lo tanto creo que tiene muchas ventajas hacerlo de esta forma. ¿Y el siguiente paso cuál sería? Simplemente repetir el ciclo y seguir planificando la sobrecarga, anotando lo que hace, comprobando que la sobrecarga fue de la magnitud que queríamos y repetir el ciclo continuamente. Este ha sido un podcast bastante pequeño y bastante corto, pero creo que ha sido interesante, o a mí por lo menos me vale para ordenar mis ideas. Este podcast surgió porque yo estaba planificando ya un poco cómo quiero hacer la pretemporada del año que viene. De hecho, os mostraremos, dentro de poquito anunciaremos un reto para ayudaros a crear la pretemporada ideal, por así decirlo, para vosotros. Y a raíz de ahí ordené un poco las ideas en mi cabeza y dije, bueno, voy a animarme a hacer el podcast y así lo comparto con los compañeros. Así que nada, como siempre, deciros que un placer para mí enorme que nos escuchéis. Sois gente cada vez de más países, es un placer enorme. Deciros si tenéis cualquier duda, podéis escribirnoslas, por ejemplo, por Instagram o por correo o por la web, como queráis, y las responderemos en los episodios de preguntas y respuestas. También deciros que cualquier tipo de duda, de comentario, de cualquier cosa que sea privada, podéis también hacérnosla y os respondemos por privado si vemos que no queréis que la compartamos. Y luego también deciros que cualquier cosa para mejorar que podáis decirnos, para mí es un placer enorme, para Jaime también, decírnoslo, haremos autocrítica e intentaremos mejorar, ¿vale? Así que nada, muchas gracias y nos vemos muy pronto. Adiós.